Muy bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a terminar el estudio que hemos tenido a lo largo de los últimos meses sobre la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Una serie de predicaciones en esta epístola donde nos deja, como todas las demás, tremendas enseñanzas, muy valiosas para nuestra vida. Lea conmigo, por favor, segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 22. Este día estaremos finalizando esta serie de mensajes en esta epístola. Dice así, 4:9 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme sus hechos. Guárdate tú mismo de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a Prisca y Aquila, a la casa de Onesíforo, a Erasto, que se quedó en Corinto, y Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido que seas tú, mi Dios, solidificando nuestra vida, especialmente, Señor, en los tiempos que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, Señor, a arraigarnos, a cimentarnos. Te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar esta palabra. Yo sé que la palabra hará el trabajo y tu Espíritu Santo, pero no quiero ser estorbo en ningún momento, Señor, sino que seas tú hablando el corazón por el poder que emana de la palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dentro de las competencias de atletismo en los tiempos de los griegos, las multitudes se reunían, ya que las Olimpiadas y otros juegos que celebraban eran realmente el atractivo donde servía para poder congregar, reunir, compartir, confraternizar y poder también el poder desarrollar esas expectativas de poder avanzar en la vida. Entonces había un hombre que se conocía como el pregonero público, que en el momento cuando la gente estaba observando, podemos decir, en las graderías de un estadio. Claro, en aquel entonces no eran estadios como nosotros conocemos, pero había alrededor, normalmente las pistas estaban en el centro de la ciudad, porque eso significaba que el deporte era esencial en el mundo de los griegos. Entonces, este pregonero público alzaba su voz y decía, Prokeitai agón, lo decía con mucha fuerza, lo cual significa, la batalla está por delante. En ese momento empezaba él a declarar el inicio de la carrera, pero también daba a conocer las reglas para que pudieran ganar de una forma correcta y a la vez anunciaba el premio. Cuando todos comenzaban a correr, claro, algunos, como sucede hoy en día, no todos terminan con la misma fuerza porque se van agotando las energías. Unos se van quedando rezagados, otros siguen con el paso firme. Pero en la medida que se va llegando a la meta, la falta de energía, los músculos
adoloridos, el poco, digamos, la poca resistencia hace que disminuyan la velocidad. Sin embargo, esos momentos son momentos muy cruciales en la vida de un atleta. Lo mismo sucede en la vida de todos nosotros. La carrera ya la iniciamos. La iniciamos el día de nuestra conversión, el momento en que Dios nos cambió, nos transformó, nacimos de nuevo. Empezamos a correr la carrera con paciencia, pero las energías se van agotando. Y es ahí cuando nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Porque así como en la vida del apóstol Pablo, estamos hablando que él inicia su carrera allá en Hechos capítulo 9, cuando el Señor se le aparece y fue convertido por el Señor. Ahora está en sus últimos tramos de la carrera. Uno espera, en el caso de un hombre como el apóstol Pablo, un hombre íntegro completamente, íntegro en sus pensamientos, íntegro en sus propósitos, íntegro en sus acciones, en todas las áreas. El mejor de los teólogos de aquel entonces, y no solo aquel entonces, sino a lo largo de los siglos, no hay otro más que él, aparte por supuesto de mi Señor Jesús, que Él es Dios, pero Pablo era, hermano, algo que fuera de serie. Uno espera que en esos días exista más consideración, más amor, más cuidado. Hoy en día también cada uno de nosotros podemos hacer memoria cuando es que comenzamos nuestra carrera. Algunos comenzamos unos 20 años atrás, 40 años atrás o 50 años atrás. Pero a partir de ese entonces hemos tenido grandes cosas, bendiciones, pero también tristezas. Pero en el momento que la batalla, o más bien estamos llegando a la meta, Satanás va a tratar de impedir que lleguemos. Va a tratar de que nosotros en ese último tramo no avancemos, porque no es el pregonero público de las competencias olímpicas del tiempo de Grecia, sino que es Jesús el que dio ese grito, diciendo la batalla está por delante y todos comenzamos a correr. Pero en ese tramo, en la vida del apóstol Pablo, se presentaron algunas dificultades. Pero él las pudo vencer y pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La edad de cada uno de nosotros nos dice, especialmente las canas y las arrugas, especialmente la falta de energía y la falta de salud, nos dice que nuestra carrera está pronto a terminar. Algunos han recibido noticias, y esto también es para jóvenes, han recibido noticias de una enfermedad terminal. El médico, partiendo de estadísticas, dice, y también de acuerdo a la condición propia del enfermo, puede darse cuenta que la vida de esa persona está muy próxima a terminar. La pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando yo sé que ya me queda el último tramo? Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, ¿qué debo de hacer cuando esté en la recta final de mi vida? Hay 4 cosas que quiero mencionar que el apóstol Pablo hizo para poder terminar su carrera con gozo. En primer lugar, no dejar que la desilusión nos robe la visión. La visión suya y mía es Cristo, es la vida eterna. Terminar nuestra carrera con gozo, pero la desilusión ha de llegar. Hay 2 cosas que podemos ver en esta lectura que hemos tenido: experiencias tristes y experiencias alegres en la vida de Pablo. Las experiencias tristes no solamente fueron patrimonio de Pablo, pero también podemos hablar de un Moisés. Un Moisés cuando estaba ya en su último tramo de su carrera, surge un hombre llamado Coré y levanta una rebelión, pero él no se dejó amedrentar por ello, sino que terminó su carrera.
Vemos los últimos meses de vida de David, uno de sus hijos, llamado Adonía. Este hombre se rebeló contra su padre, pero no dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y fue en el mismo año en que él murió. Judas materializa la traición contra Jesús horas antes de su muerte, como para poder poner un tropiezo al caminar de Cristo, pero sobre todo también vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo el trato de la gente contra Jesús en la hora de su muerte. ¿Cómo fue él maltratado? La injusticia se ensañó sobre él. Por eso que las mujeres, cuando veían lo que estaba sucediendo, lloraban. Y Jesús le dijo: no lloren por mí, más bien llorad por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no se hará en el seco? Uno espera que una persona, por supuesto, mi Jesús, mi Dios, mi Señor, no hubiese pasado ninguna cosa negativa, siendo Él el Dios todopoderoso, justo y santo 3 veces. No se le trató con consideración, amabilidad ni amor. Al contrario, las fuerzas del infierno se ensañaron contra Él, instrumentalizando a la gente. Todos aquellos que un día decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, muy probablemente decían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Algunas veces pensamos que porque ya estamos en la última recta, tenemos que tener lo mejor de lo mejor. Es decir, paz, tranquilidad, sosiego, salud. Algunos, al pensar en la jubilación, dicen: bueno, ahora voy a poder viajar, ya hicieron negocios, ya tienen el dinero. Sin embargo, la vida no siempre es lo que piensan que va a ser. Por eso tengo que sacar de mi mente la idea que por la trayectoria, los últimos días, se me trate con consideración, respeto y justicia. No tiene que ser así. Algunas veces sucede, pero en la mayoría de los casos no es así. Recuerdo a una anciana que visité tiempo atrás a su casa. Ella no conocía a Cristo y me dijo: pastor, a mis hijos les di todo, en vida les heredé. A partir de ese momento se olvidaron de mí. No me visitan, ni siquiera me hablan por teléfono, y con mucha tristeza me dijo: mi compañía es este perro que está a mi lado. Y con él hablo, me dijo, porque no tengo con quién hablar. Me da tristeza, hermanos, cuando veo a un anciano, porque muchos ancianos están solos. Los hijos les han abandonado. Les han abandonado porque ahora dicen: ahora ya hice ya mi familia, lo cual creen que tienen que abandonar la responsabilidad de hijos. Lo siento mucho, no es así, señores. Tienen que cuidar a su padre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Hasta dónde? Hasta que la muerte le llegue a los padres. Hay muchos de ellos que no tienen medicina. No tienen quien le alcance un vaso de agua. Tienen dolor y no hay nadie que se preocupe por el medicamento o llevarlos al médico, o por su vestimenta o por su alimentación. Hay muchos de ellos que sufren, y algunos de ellos pensaron que cuando el día que se casaron y tuvieron hijos y tuvieron amigos y tuvieron familiares, que todo les iba a sonreír en la vejez, pero ha sucedido lo contrario. Es por eso, hermanos, que es importante que en el último tramo de nuestra carrera no dejemos que la desilusión arranque la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y eso lo vivió el apóstol Pablo. Y si alguno se ha estado preguntando: ¿y por qué sucede esto? Le voy a decir por qué. Porque el diablo es malo y usa a las personas para estas cosas. No es Dios, sino que Satanás y sus demonios. Ahora bien, dentro de las experiencias tristes y negativas que pasó el apóstol Pablo, estando él en la cisterna como una cárcel, es el abandono de uno de sus discípulos, llamado Demas. Versículo 10: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica.
¿Quién fue este hombre llamado Demas? En la epístola a Filemón, en el versículo 24, Pablo habla de él y dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Dentro del equipo que Pablo había preparado, entrenado, le había dado clases, le había dado oportunidad de desarrollo ministerial, eran hombres de primer nivel, poderosos en Dios, usados por Dios. Ahí estaba Demas. Y cuando se encuentra Pablo prisionero en su primera oportunidad en Roma, cuando escribe la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 14, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Es decir, que Demas y Lucas estaban en Roma atendiendo a Pablo, le ayudaban a Pablo en toda la administración de la iglesia en la ciudad y también en las necesidades que había en la vida de él. O sea que Demas fue un hombre de Dios, pero se descuidó. De tal manera que en su segundo encarcelamiento, ahora ya no estaba en una casa alquilada con un soldado romano al lado de él. Ahora estaba en una cisterna, unas condiciones miserables. Ahora dice: pero Demas me ha desamparado amando el mundo. El dolor para Pablo fue que uno de sus discípulos regresara a una vida pecaminosa. Un hijo pródigo, dijo, es duro, es difícil de poder sostener eso. Personas que han estado sirviendo, han estado al lado de usted les ha ayudado, les ha ministrado, y ahora, ¿dónde están? Se han ido amando el mundo. Ahora eso, hermanos, fue un dolor para la vida del apóstol Pablo. Y esto puede suceder, hermanos, en el seno de la familia, en el seno de la iglesia, en el seno del trabajo. Va a tener dolor, va a haber alguna decepción de personas que un día fueron luz, pero ahora se han convertido en tinieblas. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Pablo sufrió eso. En segundo lugar, el otro sufrimiento fue por un hombre llamado Alejandro. En el versículo 14 dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Era un hombre que trabajaba con metales, especialmente el cobre. De ahí viene la palabra calderero. Pero dice que le había causado muchos males. Oiga esto. Pablo, estando en la cisterna, con poca ventilación, con un orificio solamente en el techo, porque era una cisterna, era una roca. No había ventilación. En el tiempo de invierno, las rocas prácticamente se convertían en un freezer. Y en verano era un horno. Los animales, los insectos llegaban a ese lugar. La falta de higiene, salubridad, falta de agua potable y de muchas cosas necesarias no las tenía Pablo. Y a pesar de un hombre, yo lo puedo ver así como un emisario de Satanás, llamado Alejandro, dice, le causó muchos males. O sea, no le importó el sufrimiento que tenía, pero seguía hostigándolo, seguía hiriendo y seguía dañando su alma, dañando su cuerpo. No sabemos qué clase de males. O sea, lo atormentó estando él en la cárcel. Y usted dirá, ¿cómo es posible que alguien me pueda seguir atormentando? Yo no sé quién le ha estado atormentando a usted, a pesar de tener una condición de desventaja en ciertas áreas. Y usted esperaba consideración, amabilidad y amor y justicia, y no es así. Pero no solamente eso, sino que se oponía a la predicación del Evangelio. Es decir, que él estaba desvirtuando las palabras de Pablo. O sea, que mientras Pablo decía una cosa, él contradecía, decía, no sabemos cómo lo hacía, pero él se oponía. Y es lo que dice en el versículo, en el versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, a la predicación, era un estorbo, era alguien que impedía el avance del Evangelio del Señor Jesús. Ahora, ¿qué hizo Pablo ante tanta injusticia?
¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Para no desilusionarme, para no llenarme de tristeza y de amargura. Pablo dijo, el Señor te pague conforme a sus hechos. El Señor le pague conforme a sus hechos. Es decir, Señor, toma tú como juez soberano la decisión. Tú sabes cómo le has de pagar a esta persona. ¿Por qué razón? Porque de otra manera mi alma se puede llenar de amargura, de venganza y de odio y querer dañar, tomar la justicia en mis manos. Y eso lo que me va a impedir es terminar mi carrera. Eso fue exactamente lo que el diablo quiso a través de Judas. La traición, el menosprecio. Oiga, Judas despreció a Cristo en varias oportunidades previo a su muerte. Cuando aquella mujer derramaba perfume, ¿qué dijo él? ¡Qué desperdicio! En otras palabras, Jesús no se merece ese perfume. ¿Se ha sentido usted rechazado alguna vez? ¿Se ha sentido herido, que valoran otras cosas más que a su persona? Jesús sufrió eso y mucho más. Y ahora Judas tenía en su corazón el traicionarlo. Y para ver de alguna manera cómo estorbar a Jesús a que no llegue a la cruz del Calvario. Que no cumpla la misión celestial, aunque los demonios no sabían exactamente lo que iba a acontecer, pero ellos sabían que no podían dejar avanzar a Jesús. Querían de alguna manera que él pecase, aunque es imposible, pero ellos trataron eso, aún con la tentación al inicio de su ministerio, y ahora una tentación a través de Judas para que se llenara de odio y de amargura. Pero ¿qué hizo Jesús? Se levantó de la cena, donde estaba, se ciñó una toalla y lavó los pies. ¿Qué estaba diciendo? Judas, te perdono. Te amo, Judas. Porque en Deuteronomio capítulo 32, 35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Oiga esto. Todos aquellos que le han hecho daño y no se han arrepentido, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Entonces, si Dios dice esto, entonces dice, déjame a mí el juicio, yo me encargo, tú no te encargues, yo lo voy a hacer, yo sé cómo hacerlo y lo voy a hacer bien. Entonces, Pablo, por eso que tomando en base a lo que dice la Escritura que hemos leído en Romanos en el capítulo 12, versículo 17, él toca este tema muy importante para que nosotros no perdamos el ritmo de la carrera. 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Otras palabras, no debo yo tomar la justicia en mis manos. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, sabiendo que Dios es el juez y Dios va a pagar, entonces Dios nos dice, hijo, no te vengues, no te llenes tú, no tomes tú la justicia en tus manos. Deje que en algún momento dado, a través de las leyes de una república, también Dios haga justicia. Además de eso, hermanos, deje que Dios, sobre todo, haga lo que tiene que hacer. No soy yo, es la mano de Dios. Entonces, Pablo, ante su último tramo de carrera, Alejandro estaba sirviéndole de tropiezo para que él no terminara su carrera. Pero él hizo algo muy sabio. El Señor le pague conforme a sus hechos. Señor, tú te vas a encargar. Dejo esto en tus manos y no se preocupe. Dios sabe qué va a hacer. Amén, hermanos. Muchos de ustedes han sufrido cosas terribles. Pero, hermanos, no permitamos que se nos estorbe nuestro caminar, hermanos, a través de no perdonar. Perdonemos en el nombre del Señor. Y otra experiencia triste, aparte de Demas, aparte de Alejandro, es que
fue abandonado por sus discípulos en el momento más crucial en su primera defensa. Su primera defensa la hizo ante César, el cual era Nerón. Él estuvo cara a cara, pero no había nadie que estuviera ahí para apoyarle, para defenderlo. Dentro de la jurisprudencia romana, habían algunas personas que servían como mediadores, como abogados, que tenían el nombre de paracletos. Estos eran amigos que hacían la labor de un abogado a favor del imputado por amor y por amistad. Entonces, pero cuando Pablo dice, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Entonces vemos aquí que también él vivió lo que vivió el Señor Jesús. El día que Jesús fue arrestado, todos salieron corriendo. Algunas veces cuando usted ha perdido su economía, ha perdido la salud, ha perdido su influencia política, ha perdido su influencia social, ya no tiene las energías, ya no tiene la salud que antes tenía, entonces muchos les abandonan. ¿Por qué? Porque habían intereses egoístas de por medio. Entonces, el abandono, hermano, la soledad vino a ser otro golpe fuerte en la vida del apóstol Pablo. Era cuando más los necesitaba. Porque él había estado en otras instancias inferiores en Jerusalén. Festo, Agripa y otros más. Que él estuvo defendiéndose ante el Sanedrín, etc. Y ahora estaba ante la máxima autoridad del Imperio Romano. Pero nadie estuvo conmigo. Y lo dice de esta manera. En la primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¿Pero qué hace él? No les sea tomado en cuenta. En otras palabras, los perdono. ¿Se ha sentido usted abandonado alguna vez? Estoy seguro que sí. ¿Qué tiene que hacer? Perdonar. No les sea tomado esto en cuenta. Ya sea por cobardía, ya sea por otras razones, pero hermanos, tenemos que perdonar. Si usted, hijo, ha sido abandonado por papá o mamá, algunos de ustedes, ya aunque son adultos, todavía recuerdan aquel momento triste cuando su papá o su mamá se fue de casa. Fue algo doloroso, era un rechazo, le sacaron tarjeta roja. Pero ¿sabe qué? ¿Qué tiene que hacer? Perdonar. Diga, Señor, en tu nombre perdono a mi padre, perdono a mi madre, perdono a mi hijo, perdono a mi hija, perdono a mi abuelo, a mi abuela, perdono a quien sea. Quien sea, ¿por qué? Porque personas que pudieron estar ahí, pero no estuvieron, no le dieron el soporte necesario a lo largo de su vida, le abandonaron, algunos se criaron con sus abuelas, con otros seres queridos, otros fueron abandonados, fueron dejados. Algunos se dieron cuenta que fueron abandonados en el basurero y hubo una institución que los tomó, los pusieron en un orfanatorio, empezaron a vivir una miseria, hermanos, dentro de algunas situaciones difíciles al no tener papá y mamá. Pero, hermanos, en medio de todo, Dios nos ha traído y nos ha alcanzado con su gracia. Y para terminar mi carrera con gozo, ¿qué tengo que hacer? Señor, no les tomes en cuenta esto. Los perdono en el nombre de Jesús, porque hay heridas, hay cosas tristes, hay cosas, hermano, que no podemos cambiar la historia. Sucedió, es un hecho, no puedo borrar, pero sí puedo borrar o puedo cicatrizar la herida a través del perdón en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, diga usted, no le sea tomado en cuenta. Tome la decisión, porque necesita la energía para terminar la carrera. Si usted no perdona, no terminará la carrera. Pero el otro lado, pero Pablo también tuvo experiencias alegres, satisfactorias. En el versículo 9 dice, procura venir pronto a verme. Él contaba con su hijo en la fe, llamado Timoteo. Y sentía un apoyo muy fuerte. Él tenía la necesidad de compañerismo, aunque estaba Lucas, por eso dice en el versículo 11, solo Lucas está conmigo, pero necesitaba el apoyo de su hijo en la fe, Timoteo.
sobre todo, hermanos, dentro del contexto en que lo está diciendo, y era parte de la cultura, cuando alguien estaba ya en la recta final de su vida, pedía que amigos, familiares estuvieran a su lado, sus últimos días. En el caso, por ejemplo, de Sócrates, sus amigos lo acompañaron en sus últimos momentos y escribían las últimas palabras de sus maestros. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, oiga esto, ven pronto, procura venir pronto a verme, porque eran meses, cortos meses, en los cuales iba a estar con él antes de su fallecimiento. Porque quería que Timoteo fuera testigo, oiga esto, fuera testigo de su último suspiro sobre esta tierra. No solamente para instruirlo en algunas áreas, pero para que fuera como parte de su familia, porque él no tuvo hijos. Ahora quiero, Timoteo, que estés aquí, porque el mejor mensaje, la mejor enseñanza que te voy a dar, no es verbal, sino testimonial. Vas a ver cómo termino mi vida. Y quiero que lo recuerdes, cómo termina un soldado de Cristo. Y eso marcó la vida, no solo de Timoteo, porque a partir de ese entonces, la iglesia tuvo un crecimiento exponencial, se multiplicó poderosamente. El evangelio empezó a correr por todo el imperio de una manera que prácticamente el imperio romano abrazó el evangelio, y por eso Constantino posteriormente dijo, por un decreto legislativo, quería que todos fueran nacidos de nuevo. Y ahí fue un gravísimo error, ¿no? Pero el punto es este, que hermanos, Timoteo iba a ser un apoyo para él. Entonces vemos aquí que dentro de las experiencias satisfactorias es que él podía contar con la amistad de su hijo en la fe. Qué bonito es eso, ¿no? Entonces hay una experiencia satisfactoria, no sentir que estás solo, sino que hay alguien más. Pero también la otra experiencia es con Lucas, como lo menciona aquí el versículo 11, solo Lucas está conmigo. En otra de las epístolas dice Lucas, el amigo, habla de él como amigo. Interesante, porque Lucas era médico. Hace unos años atrás, viendo unas fotografías de los instrumentos de cirugía de aquel entonces, del tiempo de Lucas, de ese instrumental, es muy parecido al instrumental de cirugía de hoy en día. Entonces, era un hombre de ciencia, era un hombre de mucho conocimiento, pero muy sensible y lleno y ungido de Dios. Era un hombre intelectual, pero lleno de la gloria de Dios. De tal manera que posterior a este evento, Lucas escribe el Evangelio de Lucas. Y no solo el Evangelio, sino el libro de los Hechos. Porque había aprendido a trabajar por amor a la par del apóstol Pablo. Entonces él tenía una gran satisfacción de esa calidad de personas. Algunos, como el caso de Judas en el equipo de Jesús, hermano, claro, trajo dolor. En el caso de Pablo, vemos además, vemos a otros más que en otras epístolas él menciona, pero también había, hermano, personas que estaban haciendo las cosas como Dios mandaba. Así que, hermano, para poder terminar nuestra carrera con gozo, no permita, hermanos, que en la recta final nadie, hermano, le quite la visión al llenarse de amargura. Más bien sea libre en el nombre del Señor Jesucristo a través del perdón y poder entender que mi mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en Demas, no en Alejandro, sino en Jesús, que murió en la cruz del Calvario y me dio la victoria. Así que lo primero es, en el nombre del Señor, es no dejar que la desilusión me robe la visión. Segundo, seguir sirviendo desde la trinchera. Pablo convirtió esa cisterna podemos decir, en el cuartel general de operaciones de evangelismo mundial. Él estaba como un director de misiones, tomando todas las estrategias. Porque en el versículo 10, después que menciona a Demas y dice, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Luego sigue hablando
en el versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. O sea, él estaba dirigiendo, coordinando todo el trabajo misionero para la obra de Dios. Hermanos, si estamos en la recta final, ahora, no solamente para los que ya tenemos canas, la recta final puede llegar a un joven, sí, a un niño. Los niños mueren, los jóvenes mueren, pero nosotros no sabemos el día y la hora que hemos de partir, pero debemos de vivir como que si fuera el día de ahora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Servir desde mi propia trinchera. A lo mejor su trinchera, su cisterna es una cama, porque no se puede levantar. La trinchera puede ser una crisis financiera. Hermano, su trinchera, su mazmorra, puede ser un problema de carácter familiar, una desilusión. Pero ¿qué tengo que hacer? Hermano, en primer lugar, seguir sirviendo, administrar. O sea, Pablo, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, él no se desanimó, al contrario, convirtió ese lugar en su propio pentágono para poder hacer avanzar la obra de Dios en todo el mundo. Ahí estaba sirviendo. Hermano, sirvamos en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted está enfermo, si usted ha sido abandonado, si usted ha sido rechazado, si ha habido un divorcio, si ha habido alguna crisis donde su empresa fracasó, si ha habido un acto de injusticia, sea lo que sea, no dejemos, hermanos, de servir al Señor. Algunos, por alguna razón, no se pueden mover. Pero hoy en día le voy a decir una cosa, desde su propia trinchera usted puede estar orando, porque la oración es un ministerio. Usted puede, hermano, escribir correos electrónicos. Usted puede, hermanos, hacer libros. Usted puede hacer esto, usted puede hacer tantas cosas. Usted puede inspirarse, usted puede ayudar, pues la gente puede llegar a que reciban enseñanza. Cuando Pablo estuvo en su primer encarcelamiento en Roma, la gente venía, él estaba encadenado con otros soldados romanos para que no se escapara, pero ahí enseñaba el apóstol Pablo. Por tanto, sigamos sirviendo desde la trinchera, pero oiga esto, también formando discípulos. Pablo sabía que eran meses, pocos meses, que le faltaban antes de expirar. Y en el versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. En otras palabras, tráeme a otro estudiante. ¿Cómo? Un estudiante. Pero si Pablo solamente tiene unos meses más de vida. O sea, Pablo quería seguir discipulando, hermano. Quería seguir entrenando. Ahora, ¿quién es este famoso Marcos? Es el Juan Marcos, sobrino de Bernabé, que habla en el capítulo 15 del Evangelio, más bien del libro de los Hechos, que se les corrió en el primer viaje misionero y esto trajo una disensión entre Bernabé y Pablo, porque Juan Marcos no tenía el carácter maduro para poder soportar el sufrimiento y se les corrió. Es lo mismo que pasa con nosotros. Somos inmaduros, hermano. Y hay cosas que en el pasado, errores que cometimos, pero el Señor nos va madurando. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ahora, este Marcos o Juan Marcos empezó a madurar de tal manera que aunque fue el objeto de disensión entre Bernabé y Pablo, ahora él estaba apoyando el ministerio de Pablo, porque en la epístola a los Colosenses, él habla acerca de Marcos, en el versículo 10 del capítulo 4, y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. O sea, ¿cómo es? Ahora, Juan Marcos estaba visitando y sirviendo al apóstol Pablo en su primer encarcelamiento. Entonces ya él había madurado, ya no se corría en las pruebas, ya tenía carácter. Entonces ya en la segunda epístola, ya quizás un año y medio posterior a esto, ahora le está diciendo, quiero que traigas contigo a Marcos porque me es útil para el ministerio. O sea que él estaba dispuesto en un tiempo intensivo, porque son cortos meses,
para preparar el carácter de Juan Marcos y darle las estrategias. ¿Se puede usted imaginar qué experiencia más linda ha de haber sido cuando empezaba a enseñar, Pablo enseñándole a Juan Marcos el tiempo de oración, la gloria de Dios, hermano, llenaba esa cisterna. Vemos, hermano, podemos percibir, podemos olfatear lo que acontecía en aquel momento. Como el caso de Juan Marcos podía ver el carácter de Pablo tan libre en una cárcel, viendo que es un hombre lleno de gozo y de paz y de esperanza. Entonces eso marcó tanto la vida de Juan Marcos, de tal manera que posterior a esto, Marcos fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio de Marcos. Uno de los 4 evangelios lo escribió él. Pero fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo usó. ¿Por qué? Porque él quería todavía seguir entrenando a otros. Hermano, usted y yo no sabemos qué vamos a hacer. Mire, sigamos entrenando y ayudando y discipulando para que otros hagan la tarea de Dios. Así que sigamos sirviendo. En nuestro último tramo. En tercer lugar, no perder la pasión por el mejoramiento personal. En el versículo 13, aquí hay unas palabras que son muy interesantes. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que un hombre que solamente le quedan meses de vida, primero, pide el capote, es decir, un abrigo? Recuerden que la cisterna es una roca, en invierno era un freezer y en verano era un horno. Pero él quería proteger su salud. Cuando alguien tiene el ánimo que viene del cielo, quiere cuidarse a sí mismo, quiere cuidar su cuerpo, procura la alimentación correcta, el ejercicio adecuado, procura que las enfermedades o prevenir enfermedades. Pero cuando alguien está deprimido es lo contrario, quiere que todas las plagas de Egipto le caigan encima. Cuando alguien está tan triste y desanimado, me quiero morir. Ya no quiero seguir adelante. Pero Pablo quería todavía conservar salud por lo que tenía todavía que hacer. ¿Cuántas veces, hermano, no se le ha metido en su mente este tipo de pensamientos? Yo ya no quiero seguir, yo mejor me quiero morir, ya no me voy a tomar los medicamentos, me voy a abandonar. El médico le dice, usted tiene que seguir, no, y usted abandona porque está triste, está deprimido. Pero este hombre tenía deseo de guardar su salud. Pero no solo eso, sino dice, trae también los libros. O sea, que él quería seguir estudiando, quería convertir ese lugar en una biblioteca, porque quería seguir leyendo. No sabemos qué libros, pero sabemos que han de haber sido libros buenos. Ahora, hermanos, ante los desafíos de la vida, especialmente en este último tramo, es más, hoy en día se recomienda la importancia del estudio en la vejez para mantener alejado al alemán, el Alzheimer. Entonces, nosotros nos hemos acomodado a ciertos patrones que en forma jocosa se van transmitiendo y no sabemos que nos están marcando una forma negativa, como es el loro viejo no aprende a hablar. Ya estoy viejo, ya no memorizo, ya no puedo esto. Además, otros dicen, el perro viejo no aprende trucos nuevos. Entonces, y creemos que eso es así. Pero Pablo, siendo un anciano, él quería seguir estudiando. Vea esto, hermano, esto es lindo. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Por favor, no se quede con la carrera que usted tiene. Algunos tienen 40 años, no levanten la mano, pero yo los veo que tienen más o menos, por ahí andan. Otros 50, otros 60, otros 70, otros 80, otros están en las horas extras. El punto es que no importa en qué etapa me encuentro,
Si Pablo sabía que estaba a punto de morir, pocos meses, quería estudiar. Por favor, saque otra carrera, saque otra maestría, haga lo que tenga que hacer. Hermano, en los últimos tramos de la vida, hermano, es más, hoy se está descubriendo por la neurociencia la importancia del cerebro viejo, porque trabajan bien los dos óvulos del cerebro. Entonces, eso es importante más que en el caso de un cerebro joven. Entonces, podemos desarrollar ciertas habilidades en el conocimiento. Es que yo no puedo, me recuerdo el caso, algunos lo recordarán, a nuestra hermana Muma, famosa hermana Muma, porque cuando ella entró al Instituto Bíblico aquí en Josué, tenía 80 años. Decía, 80 años. Pero ella, oiga esto, era de una tremenda inspiración para la generación que tenían 20, 30, 40 o 50 años. ¿Por qué? Decían, si ella está estudiando, yo también, decía. Entonces ella solamente con su presencia era una inspiración. No terminó el sexto año del Instituto Bíblico porque al quinto año de su estudio ella falleció. Pero fue de una tremenda inspiración a pesar de sus dolencias, sus problemas físicos. Era una anciana que estaba siempre gozosa, sirviendo de inspiración, pero tenía ganas de seguir leyendo. Y ahora vemos aquí a Pablo, hermanos, queriendo seguir estudiando. Por favor, hermano, oiga esto. Creo que el cristiano no debe de abandonar jamás el estudio. Hermano, debe de ser el mejor de los mejores en el estudio, porque tiene ánimo, porque el Espíritu Santo le inspira a seguir viviendo. Saque los títulos que quiera, saque las carreras que quiera, saque los diplomados que quiera, saque la maestría, los doctorados, todo lo que quiera. Sigamos leyendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene todavía un pequeño corto de tiempo que en mi vida y tengo que terminar para hacer mejor la tarea que me toca a lo largo de estos días. Pero también dice, no solamente tráeme el capote, los libros, sino los pergaminos. Los pergaminos eran los códices, es decir, el Antiguo Testamento escrito a mano en rollos de cuero o papiro, pero más que todo en cuero. Tráeme los pergaminos. Pablo quería seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos hablando, hermanos, de un maestro de maestros, un hombre, hermano, de primer nivel, pero él quería seguir escudriñando las Escrituras, porque él entendió las palabras de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Seguí escudriñando, estudiando la palabra. Hermanos, no debemos jamás de permitir que el estudio de la palabra de Dios quede a un lado. Al contrario, tenemos que buscar nuestro, hermanos, mejoramiento personal. Entonces, en el último tramo, hagamos todo lo posible para mejorar la salud, para mejorar el desarrollo intelectual y desarrollar el desarrollo bíblico, teológico. Y en último lugar, para poder terminar mi carrera, el último tramo, tengo que fomentar el amor fraternal. Y de una manera muy, muy sencilla, pero poderosa, es a través de la comunión y comunicación. En el versículo 19 dice, saluda a Prisca, a Aquila, a la casa de Onesíforo, a Erasto, se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Más adelante dice, procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Qué está tratando de hacer Pablo con Timoteo? Está ayudándole a que el sentimiento de aprecio de estas personas hacia Timoteo sirviera como un vínculo de comunión y de comunicación. Qué importante, hermanos, es tener tiempo también familiar. Algunas veces, la mayoría de las veces quizás no lo tenemos. Qué bueno es que de vez en cuando también nos invitemos los unos a los otros a tomarnos un cafecito por la tarde a la cafetería Josué. Y podemos comprar una quesadilla
pero de queso, de verdadero queso, no de imitación. Horneada en un horno de barro, con olor a tabla. ¿Ah? Unas semitas mieludas, unos pastelitos o unos, ¿qué? Podemos hablar de unas empanadas de leche. Ya por las 5 de la tarde con, digamos, un chocolate caliente cuando está haciendo frío. Entonces, ese tiempo de compartir es un tiempo muy bonito. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo, siendo Pablo, tenía la necesidad de tener comunión. Eso es fundamental en la vida. Cuando una persona se siente sola, la soledad, hermano, abona al desastre. Pero Pablo supo manejar esto y lo hace a través de una cosa muy sencilla. Es comunicar, recordarse de las personas, valorizar lo que ellos hicieron, darle, en otras palabras, valor agregado a las personas. Hoy en día, y sabe que esto es muy bonito, me encanta el tiempo de Navidad. ¿Cuánto le gusta el tiempo de Navidad? A mí me encanta. ¿Por qué? Porque ese compartir, el poder regalarse unos a otros, no tanto por lo que uno recibe, no, porque el hecho de compartirse, eso estrecha los lazos. Cosas pequeñas, pero que son muy significantes, eso le hace sentir a la otra persona que tiene un valor para usted. Entonces, eso fomenta el amor fraternal y al comunicar los sentimientos hacia los demás. Por eso Pablo dice, mira, ellos te saludan, ellos te mandan saludos. En otras palabras, Timoteo, ellos te quieren, ellos te recuerdan, tú no estás en el olvido, quiero que sepas esto. Y Pablo lo hacía siempre al final de sus epístolas, se recordaba, especialmente cuando usted lee la epístola a los romanos, todo el capítulo 16 habla de uno, de otro, y una lista interminable, pero es lindo ver eso. Hermano, es importante entonces fomentar el amor fraternal a través de algo tan fundamental como es la comunión y la comunicación de los sentimientos. Cuando usted comunica sus sentimientos, usted está dándole valor. Cuando usted le dice, te amo, te quiero, eres algo especial para mí. Cuando usted siente eso, hermano, lo derrite. Como dice un hermano por ahí, ya me llenaste el tanque emocional, ¿no? Entonces, esas cosas son fundamentales. Pero también, en el versículo 22, dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Pablo no tuvo hijos. Y no tuvo hijos porque el ministerio que él tenía era un ministerio que no podía tener familia. Porque era el hombre más perseguido. Él pasó en las cárceles, pasó en muchas cosas. No podía atender la familia por eso. Por eso él tomó la decisión de mantenerse de esa forma, soltero. Porque era un ministerio. ¿Se puede usted imaginar que a la esposa le habían dicho, ¿sabes qué? No sé cómo se hubiera llamado la esposa de Pablo, pero pongámosle Paulina. Entonces, Paulina, te quiero decir que Pablo ahorita lo acaban de apedrear en Listra. Y ¿sabes qué? Parece que está muerto. Lo sacaron arrastrado de la ciudad para que se lo coman los animales, los coyotes y los zopilotes. Esa mujer se hubiera muerto de un infarto. Y Pablo estaba más vivito. Se despertó y se fue a Troas al día siguiente, a Berea, y fue a predicar. ¿Qué tal si le han dicho a los hijos de Pablo? Oigan, tengo malas noticias. Su papá acaba de tener un percance. La nave que iba sufrió un naufragio y no sabemos nada de la tripulación. Lo más seguro es que se murió. ¿Cómo debe haber recibido la familia cuando le hubieran dicho, ¿sabes qué? Una víbora le mordió la mano? Yo creo que ninguna de las mujeres que están aquí se hubieran casado con Pablo, porque solamente eso le hubiera sacado todas las canas en un día. Se hubieran muerto de la aflicción. Ahora, Pablo dedica toda su vida y como no tuvo hijos, ve a Timoteo como un hijo en la fe.
Ahora no le dice, te voy a dejar un terreno allá en mi ciudad natal. Pero sí le dice algo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Lo más probable es que Pablo quizás no tuvo, no sé. Pero le está deseando lo mejor. Le está diciendo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. En otras palabras, lo está bendiciendo. Le está pidiendo que la herencia que le va a dejar a Timoteo es Jesús. El Señor Jesucristo esté contigo. No te puedo dejar otra cosa, pero quiero que Jesucristo, en otras palabras, bendecir. Cuando usted bendice, estrecha los lazos. Cuando usted maldice, hace que los lazos se rompan. Cuando usted está haciendo esto, está fomentando entonces el amor. Pero algunos no se dan cuenta que cuando fomentan el amor fraternal, lo que están haciendo es tomar gasolina para terminar la carrera. No solo eso, sino cuando no pierden la pasión por el mejoramiento personal, toman más gasolina. Cuando usted está sirviendo desde su trinchera, toma gasolina. Y cuando usted no se deja desilusionar y robar la visión que Dios le ha dado, toma gasolina para terminar su carrera. Por eso, amado iglesia, lo mejor que podemos hacer en nuestro último tramo, no sé cuántos días, meses o años, lo importante es que terminemos con gozo. Ahora, Pablo no fue otra cosa que una vasija formada por las manos del alfarero divino. Este era un hombre perseguidor de la iglesia, el autor intelectual de muchas muertes, de mucho sufrimiento e injusticia. Pero Jesús lo transformó en un gran apóstol. Y ahora vemos una vasija preciosa. La gloria no es para Pablo. La gloria es para aquel que hizo esa vasija. Por eso cuando él escribe la epístola a los filipenses, él dice con una claridad y entiende este mensaje. Cuando él habla que realmente Dios lo tomó, ¿con qué objetivo? Para mostrar en él toda la gracia, para ejemplo de aquellos que habrían de creer en el Señor. Entonces, cuando uno mira la vida del apóstol Pablo, no está viendo a Pablo, está viendo la obra maestra de Jesús, nuestro Salvador. Hermano, porque lo que comenzó Dios en su vida y en mi vida, la va a terminar, porque Él es bueno, porque Él es experto, Él sabe hacer bien las cosas. Si usted está decepcionado porque no es lo que debe de hacer, no es usted, no soy yo, es el alfarero divino. Por lo tanto, tengo que poner mi parte para que Cristo termine esa tarea y podamos ser los testigos de Cristo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias. Hermana, hermano, ahí yo sé que algunos han sufrido decepción. Le ha causado dolor. Pablo sufrió cuando Demas abandonó los caminos de Dios. Estoy seguro que algunos hijos sufren cuando una madre, un padre se ha ido al mundo. Estoy seguro que muchos han sufrido por un Alejandro el calderero. Les ha causado muchos males. En este día, perdonemos. Sé que muchos se sienten decepcionados porque los que debieron de haber ayudado a su vida no estuvieron a su lado. Perdónelos. Diga como Pablo, que no les sea tomado esto en cuenta. Pero dele gracias a Dios por las cosas bonitas también que usted ha experimentado. Hay ejemplos, aunque son poquísimos, pero ahí están, de personas como Lucas, como Timoteo, que le han modelado a Cristo Jesús. Dele gracias a Dios. Siga sirviendo desde su trinchera. No abandone el servicio. Procures el mejoramiento personal. No se abandone. Pero también fomente
el amor. Decida amar. Decida amar y fomentar el amor los unos a los otros, como lo hizo Pablo. Señor Jesús, aquí estamos. Tú conoces el corazón de cada uno. Padre, tus misericordias son grandes, preciosas, hermosas. Mi alma te alaba, Señor. Bendice este lindo pueblo, Señor. Señor, que esta palabra, la cual es viva y eficaz, sé que está sanando en esta hora, está dando esperanza, está restaurando, está dando un nuevo giro, una nueva perspectiva acerca de su vida, y está quitando los mitos y poniendo los pies en la tierra. Te pido, mi Señor, que bendigas a este pueblo. Te alabo, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.